Hola, Egunon. ¿Me escucháis? Bueno, no, a vosotros no se os escucha, ¿eh? Vamos a esperar 5 minutitos y comenzamos la sesión, ¿eh? Enseguida empezamos. Fernando, son ya y 5, si os parece, damos comienzo. Muy bien, ongi etorri danori, Jataondo landa garapen elkartea eta Leartibai garapen agentziaren izenean, antolatu ditugun hitzaldi digitaletara, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Buenos días, bienvenidos todos a las jornadas digitales que hemos organizado la ADR Jataondo y la Agencia de Desarrollo de Leartibai con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco. Gaurko honetan, ostatuei zuzendutako hitzaldize
landuko dugu, protokoloak landuko dugu, eta horretarako Fernando Redondo dugu geurekin. Hoy vamos a tratar de los protocolos relacionados con los alojamientos, y para ello tenemos nosotros a Fernando Redondo. Bakarrik esatea, zeuen zalantzak eta galderak egin ahal izateko, chat erabili mesedez, eta amaieran zalantza guztiak argitzuko ditugu. Para vuestras dudas, reflexiones o comentarios, por favor utilizar el chat y luego al final de la sesión las iremos mirando entre todos. Eskerrik asko y Fernando, cuando quieras. Gracias, Nekane. A ver, un segundillo. Soy Fernando Redondo, soy socio fundador de la Wine Touring School y bueno, ya llevo trabajando en el ámbito de lo que es la evaluación de distintos establecimientos, rutas del vino. Tengo formación específica sobre consultoría en hoteles reconocida por el ICTE y soy técnico superior de prevención de riesgos laborales. Entonces, la jornada de hoy, agradeceros la asistencia, ha habido 52 inscritos, con lo cual, pues bueno, está muy bien y hay interés ya que se está acercando las fechas para una apertura, ¿no?, de los establecimientos. En principio, este es el índice con el que se ha preparado la presentación, ¿vale? Una introducción inicial sobre lo que es el COVID, las herramientas que tenemos disponibles dentro de lo que ahora mismo a nivel nacional y autonómico, porque se están sacando una serie de guías, herramientas en el que están basadas esta propia presentación. Hablaremos del plan de contingencia como un documento básico que se recomiendan en todas las guías, el desarrollarlo un documento personalizado. ¿Vale? Entraremos un poco en detalle en ese apartado. Y luego pues ya entraremos en los apartados de requisitos, tanto de gestión del establecimiento, requisitos del servicio, de limpieza y desinfección y de mantenimiento. Como parte introductoria, y ya pues imagino que todos ya lo sabemos, ¿no?, de tantos meses de hablar de este maldito bicho, vemos que lo que es dentro del proceso de incubación y el distinto proceso de infectación que tenemos, pues vemos que hay distintos fases, ¿no? Lo peligroso también es que hay una fase en la que no tenemos síntomas, incluso ahí se pasa la enfermedad sin síntomas, tenemos capacidad de contagiar hasta que tenemos ese periodo sintomático. Entonces, en ese sentido, pues hay que tomar medidas, las medidas que se están tomando hasta la fecha y que ya conocemos. El COVID no es un virus que en principio se transmite pues sobre todo por vía aérea, ¿no? Ahí tenéis un cuadro, un esquema donde la persona infectada estornuda, esas moléculas se depositan sobre objetos, superficies, al tocar el propio objeto el virus pasa las manos al portador y luego esas manos pasan a distintos portadores y sobre todo a través de las mucosas, segregaciones, heridas abiertas, pues el virus puede entrar en nuestro cuerpo. En la piel sana no entra el propio virus, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que conocer con detalle cómo se contagia y cómo pasa el virus de una persona, de un portador a otro. Teniendo esto claro, pues todas las medidas que vayamos adoptando pues van en esa misma línea, es decir, pues si caen en superficies, pues tendremos que limpiar y desinfectar las superficies porque es cierto que en las superficies, como tenéis ahí también pues bueno, existen este virus pues persiste. En unos casos, pues como tenéis ahí el cartón 24 horas, en la madera pues más tiempo, 4 días, vidrio 4 días, papel 4 días. Bueno, como veis, esto también se está estudiando, se está revisando a lo largo de estas fechas, pero en principio tenemos que tener claro que el virus permanece. El aluminio pues solamente de 2 a 8 horas, ¿no? Como tenéis ahí. Y no nos queda otra que realizar actividades de prevención. Prevención en cuanto a protección de los propios trabajadores, de los clientes que tengamos en estos establecimientos. Limpieza y desinfección es una actividad fundamental como actividad preventiva. Lo que es la información también, veremos algún caso, ejemplos concretos de cómo ya hay establecimientos, alojamientos que
están informando en sus propias páginas web, en los formatos de reserva, en las comunicaciones que tienen con clientes. Organización y gestión interna, metodologías y protocolos de trabajo que se deben establecer, tanto para el personal propio como para el personal subcontratado que podamos tener. Y importante también, pues, todo el tema de distancia de seguridad como medida preventiva primordial. ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Pues bueno, hay distintas herramientas. Sí es cierto que, por ejemplo, grandes cadenas, como tenéis aquí el caso de esta noticia, pues RIU crea protocolos post-COVID para cada departamento del hotel. Es decir, en base a las herramientas que ya tienen, ellos han establecido sus propios protocolos internos, que en mayor o menor medida vosotros debéis hacer lo mismo, ¿vale? Pero documentación existe un montón para que la podáis desarrollar. Los documentos en los que se ha basado esta presentación, más algunas partes más que en la presentación que no están contempladas en estas guías, son las guías que se publicó por parte del ICTE. La Secretaría de Estado de Turismo pues, le encargó al Instituto para la Calidad Turística pues, establecer una serie de guías donde se diesen unas recomendaciones, unas medidas para la reducción del contagio por el coronavirus, ¿vale? Tanto para alojamientos rurales como para hoteles y apartamentos turísticos. De la parte de inscritos que estáis, pues sobre todo estáis alojamientos rurales, pero también estáis hoteles, estuve viendo las inscripciones y en ese sentido, pues las guías son muy parecidas. Hay singularidades para el tema de hoteles, pero las medidas que hay que adoptar son similares en ambos casos, con lo cual lo que he hecho es fusionar esos requisitos y los tendréis todos contemplados en la propia presentación. También comentaros que existen otros documentos, todo esto lo tenéis en la propia página de calidadturística.es y del ICTE, en donde, pues bueno, hay unos checklists de alojamientos rurales que son bastante útiles. Son útiles porque al final lo que recogen es unos cuadros muy sencillos de cumplimentar, ¿vale? Que son los checklists, la lista de chequeo que el ICTE va a utilizar para poner en marcha su certificación. El logo este que tenéis aquí en esta parte, Safe Tourism Certificate, es digamos, la marca que ellos han establecido y que han desarrollado para esta distinción, ¿vale? Aunque no queréis acceder a esta distinción, las herramientas que se ponen a disposición, sí os recomiendo que las uséis porque son muy útiles. Otras herramientas que tenéis, pues el propio protocolo de actuación para minimizar la transición del COVID-19 en el sector turístico, que ha publicado el Gobierno vasco. Algunas partes de esta presentación pues también están recogidas, o sea, vienen de esa guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector turístico. Esta se ha publicado por parte del Ministerio. Luego hay guías autonómicas. Las comunidades autónomas, como se tienen las competencias transferidas de turismo, pues han ido dando pasos algunas en distintas líneas. Aquí tenéis la guía para el análisis y autoevaluación de las medidas para la reducción del contagio del sector de hoteles y también de apartamentos. Esto es lo que ha hecho Región de Murcia. Están publicadas en la página web del Gobierno regional, las podéis encontrar. Lo que han hecho básicamente son traspasar la guía del ICTE, acompañándolo con alguna información adicional interesante y sobre todo en un formato de lista de chequeo, ¿vale? Igual que la lista de chequeo que hemos comentado de la certificación del ICTE, pues aquí tenéis una lista de chequeo que está en un formato algo más visual y más cómodo. Os recomiendo que la utilicéis también. Luego está la lista de chequeo que el Instituto Tecnológico Hotelero, pues el ITH ha desarrollado. Esta es muy interesante, aunque la propia página inicial pues lo dice. Es decir, la lista de chequeo lo que ha hecho es fusionar lo que son los requisitos legales de las distintas órdenes gubernamentales que se están incorporando y en las partes que afectan a los alojamientos, la propia guía del ICTE, y también incorpora requisitos pues que, por ejemplo, que están en la guía de una asociación de hostelería de la Comunidad Valenciana, de OSBEC,
¿vale? Una guía bastante completa, en concreto la que os pongo aquí visibilizada, creo que es la versión 3, ya va por la versión 4. Es una guía que lo pone al final, digamos que tiene limitado el uso solamente a sus socios, pero sí es cierto que la podéis encontrar publicada porque en alguna publicación de Hosteltour la han comunicado y se puede descargar, ¿vale? Es interesante también tenerla porque entra en detalle en algunos aspectos que otras guías no entran. Entonces, información tenemos un montón. Vamos a intentar resumirla esa información en esta presentación, que quedan más o menos fusionados. La estructura de los protocolos del ICTE es similar, ¿vale? Es similar a la de precisamente hace un momento. Acaba de terminar mi compañero Manuel haciendo la formación para el sector de bodegas, industrias agroalimentarias que hacen visitas y el guión tiene unas partes comunes sobre requisitos de gestión. Como veis, he puesto ahí arriba pues hoteles y alojamientos, ¿no? Tanto para una guía como la otra, estos requisitos, tanto del servicio, recepción, acogida, comedor, restauración, alojamiento, zonas comunes, son similares. Luego ya para hoteles y ahí incorpora requisitos de animación y eventos como parte más singular y luego pues incorpora requisitos de limpieza y de mantenimiento que también se encuentran en la propia guía de alojamientos rurales, ¿vale? Hay que hacer un plan de contingencia. Esto viene en todas las guías, ¿vale? Como recomendación y bueno, ¿qué es un plan de contingencia? Pues un documento, como pone ahí, que incluye unas recomendaciones y medidas preventivas y organizativas específicas para que la actividad turística se desarrolle de manera adecuada y que ayude a garantizar el funcionamiento regular de las actividades y a la vez preservar la salud de las plantillas y de los clientes, ¿vale? Este plan de contingencia es un documento que tenéis que hacer propio, tomando en consideración las propias guías. En las guías vienen una serie de recomendaciones que a lo mejor en vuestros establecimientos pues no son de aplicación, entonces no tiene sentido que vosotros las podéis incorporar, ¿vale? Entonces, también hay que reseñar que bueno, que el establecimiento COVID-0 no existe, ¿no? Han salido una serie de distinciones y demás que van en esa línea. Y aquí lo que se están asegurando con ese tipo de distinciones, en algunos casos, pues por ejemplo con la del ICTE, es que bueno, que habéis tomado las medidas, que ha ido alguien imparcial a revisarlo y os dan un certificado diciendo que cumplís con todas las medidas que se establecen dentro de estos establecimientos. Entonces, para poder pasar la propia auditoría en estos casos, pues tendréis que tener desarrollado vuestro propio plan de contingencia. Plan de contingencia que es un documento vivo, que a día de hoy a lo mejor lo desarrolláis y dentro de una semana lo tenéis que actualizar, ¿vale? Por distintas razones, que ahora comentaremos también. Para el desarrollo de este comité, de este plan de contingencia, lo que solicita la guía, tener en cuenta que esta guía, aunque la ha desarrollado el ICTE, por supuesto la ha hecho como suele hacer las normas UNE, que al final pasan a ser normas ISO, pues se hacen por comités, comités que agrupan al sector. Por ejemplo, pues en el comité de alojamientos pues ha estado los representantes de la patronal, de distintas asociaciones sectoriales, la propia asociación OSBEC, que ya había desarrollado su propia guía. También se ha consultado a una asociación de empresas de prevención de riesgos laborales. Se ha pasado, por supuesto, la validación final era de el Ministerio de Sanidad como validación última y han participado todas las comunidades autónomas. Entonces, el acuerdo al que se ha llegado para desarrollar este plan de contingencia es que exista un comité. Un comité, que si existe un comité de seguridad y salud, porque por las dimensiones de vuestras instalaciones, el número de trabajadores que sois ya disponéis, pues sería el propio comité de seguridad y salud que asume esta responsabilidad. Si no, lo que se recomienda, como ocurre con los comités de seguridad y salud, que son digamos, organismos paritarios que deben tener en la misma proporción representantes de la empresa y representantes de los trabajadores, pues bueno, si sois un establecimiento pequeño, pues os ponéis de acuerdo con el representante de los trabajadores que tengáis en vuestro establecimiento y en principio con esa organización sería suficiente. Debe asumir la definición de estrategias y toma de decisiones para minimizar los riesgos, ¿vale? Elaborar este plan, asignar las autoridades y responsabilidades, es decir, quién hace qué. Vamos a ver un montón de cosas que hay que hacer en establecimientos.
Hombre, es un alojamiento rural que sois los propietarios y vosotros lo hacéis todo, pues ahí no hay que asignar responsabilidades. Pero si vamos a un hotel en donde tengo una plantilla de 20 trabajadores, pues es importante que se definan los protocolos y quién tiene que hacer qué, ¿vale? Y luego, pues asignar los recursos, tanto humanos como materiales. El plan de contingencia, como decíamos antes, es vivo. Ahora mismo estáis en fase 3 en Euskadi. Entonces, en ese sentido, y tomado de la guía del ITH, ¿vale? Que es esta guía la ha ido actualizando el propio instituto, la ha ido actualizando a lo largo del tiempo en función de cómo se han ido pasando de distintas fases, de fase 0, 1, 2 y 3. Ahora mismo la última que está publicada y que podéis encontrar. Importante en el tema de las guías, por ejemplo, las del ICTE no han sufrido modificación, pero hay documentos que se están generando en esta situación del COVID que se están actualizando. Ojo con buscar documentos en Internet y coger el primero que hemos encontrado. Por ejemplo, esta guía, como os digo, ya hay una guía que tiene un anexo al final en el que establece estos requisitos que son de la fase 3. ¿Vale? Están los requisitos generales de higiene de las que vienen en las propias guías sectoriales y los requisitos específicos que son aplicables para vuestros alojamientos y lo que tenéis en la propia guía y que yo he hecho aquí, pues bueno, un resumen. No lo voy a leer, hay un montón, eso es lo mejor es que veáis la guía y al final esto está recogido de los distintos decretos, el decreto que va sacando el gobierno y de aplicación. También tenéis que ver, por supuesto, vuestra legislación específica, ya que se está ordenando por parte del gobierno vasco, se están sacando distinta legislación que apoya y acompaña esta legislación específica. En algunos casos hasta varía, ¿no? El otro día que un compañero nuestro estuvo dando la formación sobre el tema de bares, pues hay una limitación de aforo a nivel nacional y allí en Euskadi pues al parecer no hay limitación de aforo siempre y cuando se cumplan una serie de medidas, sobre todo el cumplimiento de la distancia mínima de 2 metros de distancia de seguridad, ¿vale? Es fundamental. Y digo que es vivo, pues porque también, como veis en esta noticia, que ya lo habréis visto, pues la nueva normalidad parece que va a fijar en 1,5 metros la distancia de seguridad. Sí es cierto que en otros países europeos, a nivel mundial, de inicio la distancia de seguridad que se han planteado era de 1,5 metros, porque era también la recomendada y validada por los organismos internacionales sanitarios, ¿vale? Aquí, por el principio de precaución, el gobierno decidiría, también en España ya sabemos que ha sido un país muy azotado por esta pandemia y bueno, pues bueno, vamos a poner en principio 2 metros y que nos acostumbremos nosotros a trabajar y en nuestra vida social a tener esa distancia de esos 2 metros, ¿vale? Pero que sepáis que, por ejemplo, hemos trabajado en el desarrollo de planes de contingencia en distintos establecimientos de bodegas, sobre todo en Aragón. Y bueno, el primer plan de contingencia que se hizo, pues iba con 2 metros y si en la formación que se le ha ido dando, pues se les ha dicho, oye, esto lo tenéis que modificar e ir adaptando a lo que se va publicando, sobre todo el Real Decreto, que creo que ya está desarrollado y está pendiente de aprobar por el Congreso, un poco con las medidas de esta nueva normalidad. Bueno, pasamos ya a los requisitos de gestión. Hay primero en los requisitos de gestión una serie de requisitos generales, lo que trabajáis con la PPCC, si tenéis restauración y demás, pues sabéis que están los prerequisitos, ¿no? Que son aquellas medidas que se tienen que adoptar a nivel general y que ya nos eliminan un montón de riesgos sanitarios. Pues aquí ocurre lo mismo. Hay una serie de medidas generales que las tenemos que tener en cuenta. Entre unas, pues el aprovisionamiento de recursos es fundamental. Si faltan recursos materiales, pues bueno, es el propio comité de gestión. Sobre todo este apartado se puso en la época en la que hubo carencia de EPIs y carencia de una serie de medios. A día de hoy yo creo que ese tema está ya resuelto. También dice que a nivel de recursos materiales se dispone de un termómetro sin contacto, ¿vale? Tal cual lo reseña. Yo he puesto ahí pues que se dispone a disposición de los clientes, ¿vale? El tema de medir la temperatura de un cliente para ver si es sintomático o no, aparte que tiene unos componentes en cuanto al tema de protección de datos, si tú tomas la temperatura no la deberías registrar, pues un dato médico, bueno, nos metemos ahí en unos líos y luego al final pues no llegas a ninguna conclusión porque ya sabemos que hay
hay infectados asintomáticos, o te puede llegar un cliente ahora que llegamos en verano acalorado y dices, oye, pues tienes 37 y pico, pero tú qué sabes si venía con el coche con el aire acondicionado roto. Es decir, tomar la temperatura como medida de prevención es algo que yo lo descartaría, ¿vale? Al final ya creo que todos estamos mentalizados y viajaremos. Alguien que tenga sospecha que está infectado, me cuesta mucho pensar que se va a poner a viajar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues esta medida no tenerla en cuenta. Luego, las tareas garantizan la distancia de seguridad, son 2 metros. Ese es el tema fundamental. ¿Sí? Veréis que si tenemos la distancia de seguridad no nos hace falta ni utilizar EPIs, ni utilizar mascarillas. Sí, por el principio de precaución, puede ser que cuando estemos atendiendo al cliente no en todos los momentos podamos garantizar esa distancia de seguridad, con lo cual, por defecto, utilizar siempre la mascarilla delante del cliente. Vale. Ventilar al menos diariamente. Pondremos un caso que se ha publicado hace poco de una reinfectación y veremos que el tema de la ventilación, que se repite en todos los protocolos y demás, es un aspecto fundamental. Organizar los servicios priorizando la seguridad. Por ejemplo, pues organizar los horarios de desayunos y cenas según las necesidades de los clientes. Y hay establecimientos que esto lo están comunicando en sus web y diciendo, oye, tener paciencia, vamos a intentar organizar en función del aforo que tengas. Si los comedores que tienes pues, no cubren el tamaño y el aforo de todos los comensales, pues habrá que hacer turnos, o la parte de check-in, pues habrá que establecer esos horarios. Antes los horarios normalmente son amplios, ¿no? Pues el desayuno en un hotel de 7 a 10 en función de, pues a lo mejor ya hay que preguntarle al cliente, oye, ¿cuándo vas a salir? Pues mira, te voy a dar turno a las 8 cuando vas a salir, y poder planificar esta actividad. En caso de que los servicios estén subcontratados, todas las medidas que están aquí son aplicables a todo el personal que va a estar en nuestros establecimientos, sea propio o sea subcontratado. Si es de una ETT o si es de una empresa externa, la que nos va a hacer el mantenimiento de la climatización, de lo que sea, de ascensores, todo esto lo debe conocer, ¿vale? Luego, la parte de limpieza, el tipo de uniforme. Luego veremos pues, que se debe tener uniformes que se cambien a diario y bueno, el lavado lo puede hacer la propia empresa, los uniformes de los trabajadores, o lo puede hacer el trabajador. En su caso, se debe comunicar cuál es el protocolo de lavado y se recomiendan las guías que sea un lavado a una temperatura superior a 60 grados. Otras medidas, pues por ejemplo, algo que se está implantando es la aplicación de distintas medidas tecnológicas que nos permitan reducir el contacto. Al final lo que tenemos que hacer es un análisis de todos los puntos de contacto físico que tienen los clientes en nuestro establecimiento e intentar reducirlos al máximo. Eliminarlos es imposible, ¿vale? Pero sí reducir al máximo. Pues todo lo que es el pago con tarjeta sin contacto, por supuesto, si luego hay contacto con los TPVs, pues se debe hacer una desinfección entre uso y uso, si lo está usando distinta gente. Y luego, pues en las distintas iniciativas también, medidas generales en cuanto al tema de aforos, posibilidad de abrir la actividad, actividades de recreo, eventos y demás, como tenéis ahí, que veremos un poco más adelante. En cuanto a también la información debe ser clara e inteligible y se dé formación específica a todos los trabajadores, ¿vale? En este sentido, imagino que pues tenéis trabajadores por cuenta ajena, vuestro propio servicio de prevención, ya se habrán adoptado medidas, o si todavía no habéis abierto previa a la medida, pues el tema de recomendaciones de los EPIs que se tienen que utilizar, cómo se tienen que utilizar, cómo se tienen que desechar. Todo eso se debe dar formación por parte de un técnico que conozca cómo hacerlo. En ese sentido, lo tendrían que hacer vuestros propios servicios de prevención. Pongo aquí un enlace porque sí es cierto que de cara a muchas actividades de información que hay que dar dentro del establecimiento, se han ido publicando y realizando distintas entidades públicas y privadas una serie de infografías que ayudan a visibilizar de manera más sencilla, más intuitiva, pues qué cosas, y son recordatorios. En ese enlace que tenéis ahí, el Gobierno vasco pues, ha desarrollado un material informativo general del coronavirus, ¿vale? Además, con las garantías de que está validado por Sanidad, y las cosas que pone dentro de ese material pues son cosas que son fiables, ¿vale?
Medidas de protección para el personal también, pues evitar el saludo con contacto físico, ¿vale? Pues eso ya lo tenemos asumido, ¿no? El tema de dar la mano, besos y demás, pues en principio hay que descartarlo, ¿vale? Muchas de estas medidas en esa nueva normalidad pues quedarán permanentes. Hay que esperar a que salga ese Real Decreto para ver cuáles van a permanecer. Utilizar EPI según la evaluación de riesgos, ¿vale? En el caso de que no tengamos garantizar esa distancia. Y luego, pues el tema de desechos, ¿vale? Al final lo que está contaminado, pero tiene que ir a su sitio, como ocurre cuando en una cocina, pues tiene que ir a sus cubos de basura. Importante que los sean de accionamiento no manual, ¿vale? Como veis, ese cubo que está ahí es un cubo con pedal y, bueno, nos tenemos que acostumbrar a que existan cubos, pues en aquellos sitios en donde tengamos gel desinfectante, papel o incluso le entreguemos guantes a los clientes, pues en principio que haya un cubo que dentro del plan de limpieza y recogida se recoja periódicamente, ¿vale? Medidas también para el personal, pues se lava minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz. Ahí tenéis una infografía también que está recogida o validada por la Organización Mundial de la Salud y, bueno, y que podéis encontrar también en este enlace que os he comentado, alguna similar. Yo lo que os recomiendo es que la tengáis muy visible, sobre todo cerca de aquellos sitios donde tengáis los dispensadores, ¿vale? Pues por ejemplo, en la entrada del restaurante, siempre que hay un acceso de personas a alguna estancia común, pues en principio se tiene que informar de cómo hacerlo, aunque todo el mundo ya sabemos cómo se tiene que hacer, pero no está de menos incorporar estos soportes. Desinfectar los objetos de uso personal, como sean gafas y demás. No se comparten equipos de trabajo y si se comparten, pues por ejemplo, si tendremos alguna PDA en el restaurante del hotel para tomar las comandas y lo utilizan distintas personas, pues bueno, en ese sentido, pues tener precaución de ir desinfectándola periódicamente, entre uso y uso o cuando lo usa una persona distinta. Llevar diariamente la ropa del trabajo limpia, eso ya lo hemos comentado, ¿vale? Y en principio, si tenéis lo recomendable, el establecimiento, como comentaba también mi compañera que estuvo dando la formación sobre restaurantes, yo creo que algunos asististeis también a esa formación, pues bueno, en principio es recomendable que el personal vaya con ropa de calle, si tiene ropa propia del establecimiento, pues que se cambie en el propio establecimiento, vaya con su ropa limpia y en el establecimiento ya esté con la ropa de trabajo. Para esto pues hay que disponer de vestuarios, a veces las infraestructuras no están preparadas, pero bueno, un poco son las recomendaciones. Ya digo, no existe COVID-0 y nosotros tenemos que implantar aquellas medidas para intentar reducir los riesgos al máximo posible. Habrá algunas que técnicamente pues, sea complicado. Todo lo que no esté en la legislación, como tal que se publique la nueva normalidad y la que está ya publicada, pues en principio no sería obligatoria, pero yo sí lo que os recomiendo, pues que a la medida de lo posible os adaptéis y desarrolléis estos protocolos. Como medidas informativas, el plan es comunicado a todos los representantes de los trabajadores y a los trabajadores en general aquellas medidas que les afectan. También los proveedores están informados como medidas informativas y luego se informa al cliente antes de la confirmación de reserva sobre condiciones de servicio, medidas de prevención, independientemente que si adicionalmente pues, le enviáis un email con las condiciones de reserva siempre que se hace, pues aquí tenéis un ejemplo del Hotel Jardín de Carrejo de Cantabria, ¿vale? Donde podéis acceder a su página web en este momento y podréis ver un poco todas las medidas, toda la información, da una información muy detallada. Es un buen ejemplo a tener en cuenta. Pues desde que es la realizar, te dice, oye, pues cuando vas a realizar la reserva lo vamos a hacer, estamos haciendo estas condiciones, cuando vengas en la recepción y acogida vamos a tomar estas medidas, cuando estés en el establecimiento, pues ten paciencia en el tema que hemos dicho de la distribución de turnos de desayunos y cenas. Incorpora también la información, que lo veremos también en la presentación, se recomienda pues, sobre los centros sanitarios que son más cercanos al propio establecimiento, es decir, una información muy detallada con un tono muy amigable y bueno, un buen ejemplo para tener en cuenta.
Tema de cartelería informativa, que ya hemos comentado un poco las medidas preventivas. Indicaciones físicas, como veis aquí en esta zona, pues ya lo estamos viendo más, sobre todo en supermercados y demás, cuando vamos bien a acceder o bien a llegar a las cajas, pues ya hay cintas de aviso con la separación estimada para que pueda haber una buena separación física para evitar el contagio. Pues bueno, si vuestras instalaciones son grandes o en la parte de recepción del check-in del hotel tenéis que marcar esas distancias, pues estos elementos son interesantes de incorporar. Comentaros también, que lo veremos luego con las mascarillas, pues que aprovechando este tipo de soportes que vamos a incluir en nuestras instalaciones, hay muchas empresas que lo están haciendo ya personalizados con su imagen, lo están utilizando como herramienta de marketing para visibilizar la marca, ¿vale? Pues en ese sentido, pues bueno, hay que hacer un esfuerzo de diseño propio de esos soportes, de producción de esos soportes, pero en ese sentido, pues también os da una mejor imagen de marca. Y luego se dispone de información sobre teléfonos de emergencias y centros de salud. Esto normalmente en las empresas, por temas de prevención de los laborales, ya se tiene público, sobre todo público de cara a los trabajadores, en zonas de vestuarios, zona de trabajo, quizá no tanto de cara al público final, ¿vale? Y en este sentido, pues los suyos que son listados, pues también estén visibles para generar. Al final lo que tenemos que hacer es generar confianza desde el primer momento que tiene un cliente, va a tener un contacto con nosotros. El primer momento es la página web, luego la reserva, luego cuando esté con nosotros. Entonces, en todas las fases que tiene ese visitante e incluso en el destino, es decir, los propios destinos turísticos pues están tomando sus medidas para que si ese cliente se inspira y ve una web de un destino donde quiere ir y demás, pues que en el propio destino ya se esté dando información de que los establecimientos pues han pasado por una formación, que es la que estamos haciendo ahora por distintos sectores, se han informado, están poniendo sus medidas, es decir, esa confianza y esa comunicación de confianza debe ser continua. Pasamos ya a los requisitos del servicio. Requisitos del servicio en recepción. Recepción y acogida, pues como tenéis ahí, pues el cumplimiento de las distancias de seguridad primordial. Como tenéis aquí en esta foto, pues bueno, en principio si tenemos mascarilla y podemos garantizar los 2 metros de separación, no haría falta esa mampara que veis ahí entre la persona de recepción y el cliente que está llegando. Pero también por temas de seguridad, de precaución, a veces se toman medidas, vamos a llamarle entre comillas cosméticas, es decir, que nos dan más imagen de seguridad cuando llegamos al establecimiento. Digamos que estas mamparas pues ya se están normalizando, están totalmente normalizadas pues, en farmacias, en otros establecimientos comerciales, ¿vale? Un poco para poner una barrera más de protección entre 2 personas, ¿vale? La información relativa al destino se facilita en la medida de lo posible vía informática o telefónica, ¿vale? Hay que eliminar todo elemento que pueda tener un contacto entre personas, ¿vale? A veces pues tenemos folletería encima pues, para hablar del destino o en la propia habitación, ¿no? Donde recomendamos a los alojados pues qué es lo que pueden hacer, que ellos se lo lean tranquilamente y demás. Hay veces que eso se coge, se lee y se deja. Al final es un foco de contaminación. Entonces, intentar enviarlo, o sea, tenerlo disponible, decir que está disponible y que vosotros se lo podéis aportar. Por ejemplo, si es un folleto que tú se lo vas a aportar para un solo uso, pues lo podéis tener guardados y recomendable, pues cuando lo soliciten se lo dais. También hay alojamientos, en concreto que os he puesto el ejemplo de Cantabria, pues lo que hacen el proceso de reserva, cuando envía ya la reserva y la comunicación previa a la llegada al establecimiento, pues le envía soportes informáticos de una información general del destino, con lo cual pues esa información en papel que va a requerir cuando llegue, pues ya lo va a tener en su propio teléfono móvil. Se dispone de solución desinfectante en la entrada de uso común, el tema del hidroalcohol, pues como veis aquí también, en la parte de recepción, es algo que tiene que estar digamos, muy presente, ¿vale? Y luego, pues fomentar el pre-check-in online y el pago con tarjeta. Pues hay aplicaciones que os ayudan a hacer ese pre-check-in, ¿vale? Y que, bueno, como os decía antes, pues el tema de la implantación de nuevas tecnologías
con esto del COVID, estaba comentando mi compañero antes cuando ha dado la ponencia sobre bodegas, es decir, el que tenía venta online pues ya tenía mucho camino recorrido y ha podido potenciar y aumentar sus ventas. El que no ha tenido venta online en bodegas o en otros establecimientos, pues sus ventas se han visto mermadas y en muchas bodegas pues lo han podido compensar esas partes de ventas que han perdido en la parte presencial, ¿no? Pues en este caso, pues plantearse utilizar distintas tecnologías. Ojo, todo lo que estoy comentando, muchas de estas medidas, todo suponen costes, ¿vale? Entonces, por eso os comentaba que tenéis que tomar las medidas que son imprescindibles, de sentido común, la distancia, pues tener mascarillas disponibles para... También una de la información que este establecimiento de ejemplo que os he enviado pues pone, pues le recuerda, oiga, le recordamos que tiene que venir con su propio material de protección. No obstante, le pueden indicar dónde lo pueden comprar o si se dispone de stock, lo puede entregar el propio establecimiento, ¿vale? Siempre hay que dar una salida al tema. Pues todas esas medidas son interesantes adoptarlas. Las llaves o tarjetas se depositan en un recipiente con desinfectante cuando se va a dejar las llaves. Se cuentan con mascarillas para proveer al cliente, esto es muy recomendable y os pongo aquí, pues bueno, existen opciones de personalización, pues bueno, viendo un poco el coste y se nos puede encajar, pues a lo mejor que tenga una mascarilla con nuestra marca y vayan dando un paseo en el destino y vayan viendo, nos van haciendo publicidad del hotel, pues en principio puede ser un aspecto, nuestro alojamiento, un aspecto interesante. Limpieza y desinfección periódica de mostradores, ¿vale? Eso en todo, lo veremos luego en el apartado de limpieza. En el servicio de aparcamiento de coches, pues evitar la manipulación de coches de cliente, ¿vale? Eso ahora mismo, pues en principio es algo que, de hecho, pues muchos clientes, yo si voy como cliente a un hotel, pues tampoco me gustaría que el personal del hotel manipulase mi coche, ¿no? Pues digamos, esto es algo de sentido común. Asignación de las habitaciones garantizando las medidas higiénicas de desinfección requeridas, que duda cabe que al final veremos que no hay que hacer una limpieza al uso, sino que también hay que desinfectar ciertas zonas y recomendadas, pues en ese sentido, pues no entregar la habitación que no haya pasado por ese proceso, aunque sí de limpieza, no de desinfección. El transporte de equipaje, ¿vale? Si se va a ayudar al cliente, pues bueno, utilizar guantes y toallitas desinfectantes, un poco para la manipulación de ese equipaje. Evitar compartir bolígrafos, ya digo, todo aquello que tengamos, al final los establecimientos se nos van a quedar como establecimientos minimalistas, ¿eh? Hay que evitar la decoración, hay que evitar estos detalles de cortesía, de bolígrafos con publicidad, que, bueno, en ese sentido, pues todo lo que entre en contacto con el cliente, pues intentar quitarlo. Teclado, pantalla, todo lo que sea cada turno de trabajo habría que limpiarlo. Y luego también se recomienda, también puede ser un aspecto cosmético quizá, pues disponer de alfombras desinfectantes a la entrada del establecimiento. Ahí tenéis un ejemplo, puedes buscar en internet, creo que por 40 euros, 50 he visto por ahí, pues tener una alfombra donde en la primera parte se incorpora el desinfectante, se pasa con el calzado y luego en la segunda parte una zona de secado, ¿vale? En el alojamiento, pues tenemos lo que es, ya pasamos al alojamiento, lo que es la reducción de textiles, incluidas alfombras en la propia habitación, objetos de decoración. Aquí os pongo a la derecha pues una foto de un alojamiento, pues donde veis que hay un montón de decoración, ¿no? Nos tenemos que plantear mantenerla, nos tenemos que plantear quitarla, que sepáis que todo aquello que tenga posibilidad de ser tocado por el cliente, luego vais a tener que desarrollar un proceso de desinfectación, ¿vale? Que, bueno, que supone más tiempo, con lo cual, ya digo, en este ejemplo también del alojamiento que os decía, de la comunicación que ha hecho, pues también avisa al cliente, oye, pues te vas a encontrar un establecimiento pues un poco más minimalista, menos decorado, porque hemos intentado prescindir de todas aquellas cosas que hemos estimado que se puedan quitar. La papelera del baño en la parte de las habitaciones cuenta con tapa, accionamiento no manual
y doble bolsa. En este caso se recomienda que haya una bolsa de protección interna y luego una bolsa encima que es la que recoja pues, todos los posibles desechos que se puedan tener en la habitación. Al final lo que se quita es la bolsa interior y la otra pues se deja. Las mantas y almohadas, en las guías he visto dos opciones. Una, o se ponen a disposición del cliente en recepción, con lo cual no hay opción de que la pueda tocar porque no está en la habitación, o bien que se encuentren pues protegidas con plástico en la propia habitación, ¿vale? No sé, eso ya es en función de la logística cómo lo podéis organizar. A la salida del cliente, pues también un detalle, se limpia el secador de pelo, si se dispone, pues es un elemento que puede ser que haya sido usado y dentro del protocolo de limpieza de habitaciones, pues hay que incorporar esa, a lo mejor antes se pasaba por alto y ahora es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y luego, como posible buena práctica también, que algún establecimiento lo está incorporando, como este que os comento, pues tener disponible en la habitación de un kit de cortesía, que conste de mascarilla, gel desinfectante y guantes en envases individuales higienizados para cada una de las personas que estén en la habitación. Estos son costes, no es obligatorio. Si tenéis gel desinfectante y ponéis a disposición de mascarilla a aquellos que no lo hayan podido llevar, que será muy raro que eso ocurra, porque el tema de la mascarilla en esta nueva normalidad es algo que efectivamente en el decreto aparece y se va a quedar para, por lo menos hasta que esto desaparezca o tengamos la vacuna y ya todos estemos vacunados, pues en ese sentido, si os encaja en costes, un detalle de cortesía que puede ser interesante. Luego las perchas se desinfectan a la salida del cliente, son elementos que se pueden tocar, recomendable eliminar de la habitación la papelería, folletos que ya os he comentado o elementos como las cafeteras, como detalle de cortesía, pues muchos alojamientos tenéis estas cafeteras, de tal manera que bueno, en cualquier momento puedes tomarte una bebida caliente y en principio pues si la dejas debe ser un elemento que entre cliente y cliente pues se debe proceder a su desinfección, ¿vale? Plantearos si interesa dejar muchas cosas que hay que limpiar y desinfectar o directamente quitarlas o eliminarlas. O informar en el check-in, oye, puedes tener a disposición una cafetera, si quieres te la podemos dar, ¿no? Digamos que a nivel logístico esto nos va a complicar un poco el tema. En el caso de personas que no conformen una unidad familiar y compartan habitación, que puede ser raro el tema, pues aquí recomienda que el comité de riesgo sea quien decida las medidas a aplicar. Vamos, no creo que este caso se vaya a dar mucho, ¿vale? Pero en principio, pues bueno, que lo delimite ese comité de riesgos. Luego, a nivel de restauración en el comedor, servicio de restauración, aquí quizá me repita, aquellos que estuvisteis viendo a mi compañera sobre la parte de aplicación en el sector de restauración, pues bueno, muchas cosas, o casi todo es similar a lo que comentó ella, ¿no? Pues control del aforo, el aforo en las salas ahora mismo está limitado en estas las distintas fases y veremos cómo queda limitado a esa, dentro de la nueva normalidad. Si es cierto que esa reducción a 1,5 metros pues se ha pensado para pues, hacer las cosas más fáciles, sobre todo en el sector del turismo también, donde puede ser que tengamos instalaciones con estancias pequeñas y al final si tú pones una distancia de seguridad de 2 metros, la pones de 1,5, pues podrás optimizar y conseguir aforos mayores que te permitan desarrollar la actividad con menos limitaciones, ¿vale? Solución desinfectante a la entrada, forma de pago con tarjeta, todo esto, como veis, se repiten. Evitar tener mesas montadas con el menaje sin proteger, lo que se recomienda es cuando se siente el comensal, en ese momento se monta la mesa. Eliminar elementos decorativos. Pues bueno, en alojamientos rurales, pues a veces pues, nos encontramos desayunos tan bien preparados y tan bonitos como en la foto que vemos ahí. Pues bueno, cuanto más decoración y más cosas tengamos, más tenemos que desinfectar y más riesgo hay, ¿vale? Entonces también intentar quitarlo. Preferiblemente materia de un solo uso. Bueno, hay que reflexionar también que con esto del COVID, con todos los elementos de un solo uso que se están propiciando,
pues bueno, todo lo que es los cubiertos de plástico, todo esto que a nivel europeo y por temas de medio ambiente se estaba intentando reducir el uso, se ha disparado. Sí es cierto que con las condiciones de nueva normalidad, lo que se está oyendo es que se van a establecer medidas específicas para intentar que eso se vuelva a reducir, con lo cual no quiere decir que a partir de ahora utilicéis cosas de un solo uso, sino que lo que utilicéis no lo utilicéis para 2 clientes con la misma mantelería, ¿vale? Pues si tenéis mantelería, pues la tenéis que cambiar. Uso de cartas de uso común, por ejemplo, se ha extendido mucho pues, el consulte el menú que tenéis ahí, como veis ese ejemplo, o bien que haya un soporte vertical con un código BIDI, ¿vale? O también una pegatina que tienes en la propia mesa. Entonces, la digitalización de cartas es algo que también os puede ser interesante. Ya todos nos estamos acostumbrando y al fijar una carta digitalizada a largo plazo se amortiza, porque el tema de cambio de cartas físicas y demás, pues bueno, podéis optar por, luego con la nueva normalidad, si es necesario, tener en cuenta que las cartas pues no podrá ser un papel al uso, ¿vale? Sino tendrá que ser un papel plastificado y se tendrá que desinfectar periódicamente, ¿vale? En los productos de autoservicio se priorizan las monodosis desechables en todos los casos, ¿vale? Se almacenan los elementos auxiliares en recintos cerrados, pues todo lo que tengamos que no esté a la vista, lo que es mantelería, normalmente lo tenemos en recintos cerrados, pues todo eso como requisitos generales también, pues se asegura la limpieza de todo, mesas, superficies, apoyabrazos, todo lo que esté en contacto con el cliente, entre cliente y cliente, la ventilación periódica de los espacios, también muy importante, que ya he comentado, y desinfección periódica de las máquinas si tenemos en algún alojamiento, pues máquinas dispensadoras, pues también tener en cuenta que esto se toca y tiene que haber un procedimiento de higiene. La importancia de la ventilación. Aquí os pongo un caso que se publicó, creo que fue esta semana, la semana pasada en El País, ¿vale? En donde, pues bueno, un caso que se dio sobre una reinfectación en un restaurante, ¿vale? Como veis ahí, la situación que se dio es que un paciente cero pues pudo contagiar a un montón de personas que había dentro del restaurante. Y se hizo ocurrió por distintas causas. Primero, pues porque el propio flujo del aire estaba recirculando el aire que estaba dentro del establecimiento, que no pasaba por filtros, con lo cual todo aquello que estaba allí, aunque había ventilación, esa ventilación lo que volvía era a pasar al propio establecimiento, ¿vale? Aquí en el propio periódico, pues lo que hacían era el dar unas recomendaciones, qué tendría que hacer o qué va a hacer este establecimiento pues para evitar que eso vuelva a ocurrir. Al final lo que tenemos que es tomar medidas para que las cosas no vuelvan a ocurrir, ¿vale? Pues como veis, evitar la recirculación del mismo aire, en el propio se reubicó el propio aparato de climatización, intentar que haya y ventilar con más frecuencia, abrir ventanas, pone aquí incluso si hay incomodidad por calor o frío. Bueno, eso ya lo determináis vosotros, esto es una licencia que se ha dado, quien ha hecho esta infografía, pero en principio el tema de ventilación importante. La distancia de seguridad, que en este caso no se había contemplado por la legislación, esto fue en un país extranjero, y luego pues las cosas que se puedan hacer, no se hagan en el interior y se puedan hacer en el exterior, pues mucho mejor, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis un poco un ejemplo y un ejemplo de algo que ha ocurrido hace poco y que ha posibilitado que haya habido una reinfección en un establecimiento de restauración, ¿vale? Aquí tenéis pues un ejemplo también de infografías. Hostelería de España ha publicado esta infografía donde tenéis todos los requisitos relacionados, pues que hemos estado, instalar dispensadores, limpiar frecuentemente, lavar y desinfectar, lavar manteles, revisar y limpiar los filtros del aire, como ya hemos visto, ventilar, cocinar por encima de los 70 grados, mantener los alimentos protegidos y en los buffets, que ya veremos, pues establecer una serie de limitaciones. A nivel de restauración, pues bueno, hay distintos apartados en la propia guía, desde lo que es la recepción de las propias materias primas. Os he puesto aquí a la derecha unas infografías que ha publicado la empresa Mahou San Miguel, entiendo que está haciendo entrega y que se pueden usar por parte de los establecimientos, en donde
a través de una serie de imágenes e instrucciones escritas, pues bueno, todo lo que os estoy comentando viene recorrido y se puede poner como recordatorio, por ejemplo, en el almacén de materias primas, ¿vale? Pues hay que tener un espacio para esa recepción y devolución cerca de la puerta, para que no haya mucha contaminación cruzada de la persona que pueda entrar con las mercancías, eliminación de embalajes, desinfección de envases que haya estado en contacto con el exterior, evitar el contacto de acercamiento para la entrega de albaranes, esa distancia física, limpieza y desinfección de la zona para la recepción de mercancías. Como veis, son todo medidas que van encaminadas a evitar ese posible contaminación y contagio. A nivel de cocina, pues bueno, el sistema PPCC que tengáis se ha debido actualizar al contexto de COVID-19. El COVID no se reproduce en los alimentos, ¿vale? Pero sí es cierto que si yo no tomo las medidas cuando estoy procesando el alimento, puede caer en la superficie del alimento. Por ejemplo, si me cae en un chuletón una gota de saliva, pues luego cuando se cocina por encima de 70 grados en su superficie, pues digamos va a quedar desinfectado, bacterial protegido. Entonces, en ese sentido, esas medidas ya las tenéis que tener adoptadas. También hay una infografía de esta empresa sobre cocinas seguras, desinfección general de superficies antes de empezar y al finalizar cada jornada, ¿vale? Es algo que ya se hacía, ¿vale? Pero ahora, digamos, con más frecuencia. Y bueno, y tener dosificadores de resolución desinfectante y papel de secado. En el servicio de barra, pues también tenéis una infografía específica sobre ese servicio de barra y, bueno, pues respetar la seguridad. En este caso, como sabéis, en todo lo que es servicio de barra está limitado en esta época de transición y en la fase 3, pues por ejemplo, ya si se deja que sea algún servicio en barra, manteniendo una distancia de seguridad entre cliente y cliente de 2 metros, pues a lo mejor os tenéis que plantear pues establecer separaciones, mamparas, de tal manera que la gente no pueda mantener esa distancia de seguridad en la barra, ¿vale? Se establecen posiciones a ocupar por el cliente, por ejemplo, lo estaba comentando, los productos expuestos en barra están protegidos hacia el cliente y hacia el trabajador en ambos casos. El tema que pues bueno, los pinchos, una tradición ahí en Euskadi y demás, pues bueno, hay que plantear pues, esos sistemas de protección, urnas que nos permitan proteger a esos alimentos. Y luego, pues no se admite el autoservicio en barra, que directamente el cliente pueda coger de la barra y demás, siempre servido por el personal que atiende la barra. Servicio en sala, el servicio en mesa, el personal de sala lleva mascarilla, recoge el pedido en el mostrador, se organiza para evitar aglomeraciones y cruces, es decir, el propio, que no se crucen entre las propias personas. Ahí veis 2 ejemplos, bien con la mascarilla o bien con estas máscaras protectoras y demás. Bueno, uno pues no se ve toda la cara, en el otro pues veis que hace la protección, son transparentes, pues ya en cada caso la que optéis como la mejor opción. Se sugiere un itinerario predefinido, por ejemplo, el otro día estuve en un establecimiento, aquí en mi pueblo, cenando y lo que ha establecido, ese establecimiento tiene la suerte de que tiene 2 puertas a distintas calles, ¿vale? Lo que ha establecido es un itinerario, las personas entran, normalmente se entra por un sitio, pero la salida ha creado un itinerario para que no haya cruces de comensales, ¿vale? Pues la medida de lo posible, pues evitar esas aglomeraciones. Los dispositivos digitales comunes pues son desinfectados, ¿vale? Se dispone de solución desinfectante. Como veis, hay muchas cosas que se repiten porque estaban ya definidas en la parte de los requisitos generales. Para el servicio de terraza también tenéis una infografía, controlar que el cliente pues no se siente, no puede ocupar una mesa así que el personal lo acomode, la disponibilidad tiene que haber un control de aforo, ¿vale? Y disponer de cartelería informativa que nos dé confianza. En el servicio buffet. Aquí también veis ahí a la derecha que hay otro soporte, esto es una guía que os podéis descargar, el buffet post-COVID, ¿no? En donde pues viene de la organización de Hotel Factory, pues ha desarrollado esta guía y veréis que un poco lo que recomienda en esta guía luego ha sido asumida en las guías sectoriales, tanto esta de alojamiento, estas medidas que
que tenéis puestas aquí y en otras guías sectoriales del ITH y demás que hemos estado comentando. ¿Vale? Pues vamos a tener mecanismos para controlar que el cliente evite el contacto con los productos. Aquí se dificulta a nivel logístico y también a nivel de costes, ¿vale? Entonces, pues lo que se recomienda, bufete asistido con pantalla de protección, que hay una persona que entregue las cosas, o emplatados individuales, o monodosis tapados, ¿vale? Incluso actividades show cooking, ¿no? ¿Usted qué quiere? Se lo hago. Y hay alojamientos, muchos que lo hacen, ¿no? En su buffet, pero bueno, estos son servicios que son más costosos. Eliminación de elementos y equipo de uso común, vinagreras, aleros, todo eso, como hemos comentado, pues intentar se deben eliminar, no estar disponible. Y luego, pues tener itinerarios sugeridos en la medida de lo posible, pues intentar ver cuáles son los cruces en la propia sala y ver si lo podemos organizar de tal manera pues que se vaya primero por la comida, luego te sientes y no haya un tránsito y cruce de personas. Luego, a nivel de zonas de uso común, pues tenemos la zona de aseos, con dispensadores, papel de secado, limpieza de aire de forma frecuente, que haya los consumibles son repuestos periódicamente, los dispensadores se limpian, ¿vale? Si tenemos un dispensador que se va tocando, pues se limpian periódicamente. Y también tenéis una infografía, en este caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde pues tiene publicado pues un poco las buenas prácticas que os puede servir de idea para poder desarrollar algún elemento que lo podáis poner en los aseos de vuestros establecimientos. Las papeleras cuentan con apertura de accionamiento no manual y doble bolsa, aquí también ya hemos visto. Luego, a nivel de zonas de uso común, pues determinar el aforo, el cálculo de aforos que se estén dando en las distintas legislaciones. Disponer de solución desinfectante, limpieza, cliente respeta la distancia. Como veis, las medidas son similares en todos los sitios. Hay 4 cosas que hacer, pero tener claras qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlas. A nivel de extensores, si tenemos, pues informa sobre capacidad máxima y su uso compartido. Pues bueno, yo, pues un ascensor de casa o, por ejemplo, este ejemplo que tenéis aquí, ya las propias empresas de ascensores han creado su cartelería en donde establecen las medidas de seguridad a tener en cuenta con el COVID. Pues que se haga un uso individual de un menudo, unidades familiares, ¿vale? Pues bueno, todas esas medidas ya están. Áreas de recreo infantiles, pues bueno, el plantear cerrarlas, ¿no? Habrá cosas que nos tenemos que plantear, si nos va a generar más problemas y más riesgos, pues a lo mejor lo cerramos y si no tenemos previsto que vengan familias, pues en principio, pues oye, nos lo planteamos cerrarlas. Pues si no, tenemos que aumentar la frecuencia de limpieza. Con las piscinas están reguladas bajo el Real Decreto 74/2013, toda la limpieza y demás, entonces esto suele estar muy controlado, ¿vale? También decir, como otro elemento de apoyo y de ayuda, pues que tenéis las recomendaciones para apertura de la actividad de piscinas tras el COVID-2019, ¿vale? Que publicó el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Pues ahí, si tenéis piscina, seguro que muchos ya lo conocéis, os he hecho llegar, y si no lo conocéis, os recomiendo que os lo descargáis, os lo leáis y pongáis en práctica todas esas recomendaciones. A nivel de spa, pues también en los spas suele haber unos niveles de limpieza y desinfección por encima que el resto de instalaciones. Pues bueno, tomar ciertas medidas, uso de toalla o albornoz, limpieza y desinfección periódica, espacio tapado para toallas, bueno, pues una serie de medidas lógicas. Y luego, quien tengáis gimnasio, pues el tema de aforo, se vela por la distancia de seguridad. Ahí tenéis una imagen donde, pues bueno, hay una separación de 2 metros entre personas, pues eso lo tendréis que cumplir. ¿Y cómo lo cumplís en un gimnasio si desarrolláis actividades? Pues, por ejemplo, pues marcando con esos vinilos que ya os pueden vender, pues establecer posiciones en el suelo que te garantice, como se dice, esa distancia de 2×2 al margen del profesor, pues bueno, las marcas en el suelo y la gente que no se mueva, ¿vale? Luego, actividades de animación, que bueno, que aquí sobre todo la recomendación es que se hagan al aire libre, ¿vale? No en sitios cerrados. Si se hacen en sitios cerrados, pues tener en cuenta esos requisitos de separación física que hemos comentado también en el gimnasio. Tanto esto de animación como en la siguiente transparencia serían requisitos específicos que vienen en el manual de hoteles, como os he comentado, ya que en alojamientos rurales no suelen ser actividades que se desarrollen, ¿vale? Evitar el intercambio de objetos
y bueno, y desinfección de todo el material. Creo que no lo he comentado también en el gimnasio, pues todo lo que es material deportivo, mancuernas, pesas y demás que se puede usar, pues tenéis que establecer un sistema de desinfección que sea, y si no, pues como dice la propia guía, pues eliminarlo. Oye, pues ahora mismo no está disponible en este establecimiento, tenemos otras opciones y ya está. A nivel de eventos, eventos es complicado, ¿no? Porque hay unas limitaciones de aforos claras, eso ya está también determinado en la legislación. Y bueno, por supuesto el control de aforo es fundamental, tema de uso de mascarillas, como en cualquier sala de restaurante. Se recomienda que se ventile al menos 2 horas antes, eso lo pone expresamente en la de hoteles, ¿vale? El tema de ventilación importante. Y bueno, pues reconfigurar también lo que es la distribución de material. Si, por ejemplo, vamos a hacer eventos de reuniones, pues en vez de dejar todos los materiales encima de la mesa antes que lleguen los clientes, pues bueno, quizá darlos en el mismo momento para que no puedan tocar uno material de otro, ¿vale? Un poco lo que ocurre como cuando llegamos a una mesa y tenemos que poner los cubiertos a posteriori, ¿no? Que estén ya puestos. Terminando ya, pues lo que sería el plan de limpieza, ¿vale? El plan de limpieza, importante, normalmente en un establecimiento ya tenéis planes de limpieza desarrollados, sobre todo aquellos que tenéis restauración y tenéis una PPCC, pues para esas partes tenéis un plan de limpieza, ¿vale? El uso de productos de limpieza con efecto virucida, ¿vale? Una de las preguntas más frecuentes es el ozono, ¿no? Es decir, en estas situaciones de crisis, pues también salen oportunistas, ¿vale? Y los hemos visto en estos días. Y bueno, el ozono no es un virucida reconocido, ¿vale? Ni por la Organización Mundial de la Salud, ni aquí a nivel de ministerio, ¿vale? Tenéis un listado, que os pongo ahí el enlace, listado de virucidas, que está en la página del ministerio. Este listado se actualiza permanentemente. Lo que quiero decir es que si encontráis ese listado en otra página que no sea la del ministerio, puede ser que no esté actualizado. Siempre que vais a consultarlo, ¿vale? Ya es cada vez menos habitual que tengamos soportes en papel permanentes. Y cuando queremos encontrar algo, pues vamos a Google, buscamos el enlace y nos descargamos el documento sin tener que tenerlo. En este sentido, pues descargarlo directamente de la página del ministerio. Debemos disponer de ficha de seguridad de productos por temas de prevención de riesgos laborales, los que los tengáis o digamos, sois susceptibles y que os aplica la legislación, pues que sepáis, y los que no lo tengáis, pues que sepáis que es obligatorio tener la ficha de seguridad de todos los productos, que eso se lo podéis pedir al propio fabricante o descargarlo de sus páginas. Hacer desinfección de la zona de trabajo siempre al final de cada turno hay que hacer un proceso de desinfección. Incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, pues por ejemplo en aseos de uso común y demás. Ventilación y aireación de las zonas de uso común, esto es recurrente. Por ejemplo, ahí tenéis que está recogido la guía que os comentaba de turismo en el COVID del gobierno vasco, pues un poco unas recomendaciones de concentraciones recomendadas para el tema de desinfección, ¿vale? Con lejía, pues en función de las concentraciones que haya de lejía que estéis utilizando, pues te viene la concentración que tenéis que añadir por litro de agua. Siempre las soluciones para desinfección se preparan en el momento, ¿vale? No, el poder desinfectante de un virucida, una vez que está, pues los tenéis diluidos, se pierde con el tiempo, con lo cual no vale hacer disoluciones para todo el día o al principio de semana, nos cuesta mucho hacerla en el momento. Los carros de limpieza se limpian y se desinfectan, las papeleras de los espacios comunes también se recogen, registro diario de todas las limpiezas. Eso es obligatorio dentro de lo que es el plan de contingencia, aparte de los registros de formación y otros que tenéis que tener, pues ese registro de las limpiezas que estamos haciendo es importante, ¿vale? Sobre todo cara si tenemos alguna inspección, que podamos demostrar que estamos llevando a cabo las medidas que se están diciendo en estas guías. Y pongo ahí, pues bueno, pues dejar visibles, ¿vale? Al final genera confianza. Pues vamos a un aseo de uso común, sobre todo en las partes comunes o en los restaurantes, los aseos de restaurantes, la parte de restaurante, pues bueno, vemos ese estadillo firmado pues cada 2 horas, esto se ha repasado y se ha revisado y ha firmado quién lo ha hecho, ¿vale? Pues todo eso genera mucha confianza a los clientes.
el aireado en la limpieza de habitaciones, aireado de habitaciones, reemplazo de toallas, lencería, limpieza de paredes, suelos, techos, espejos, ¿vale? Todo que haya tenido posible contacto con los clientes. Sistemas para evitar la contaminación cruzada. Nunca se pasa la ropa limpia antes de que se haya limpiado y desinfectado la habitación. Siempre se va desde zonas posiblemente menos contaminadas, como pues es la zona de cama, alojamiento, y luego pues se termina con el aseo, ¿vale? Vamos de menos a más. Una vez que hayamos terminado todo, pues pasamos con la ropa nueva, la ropa limpia, ¿vale? Para terminar ese proceso de limpieza y desinfección. El personal no presta el servicio en las habitaciones antes de que el cliente salga. Esto es algo lógico y bueno, hay que evitarlo en todo caso. Ahí tenéis un ejemplo que estuve viendo de la cadena Marriott, pues bueno, que ha establecido pues bueno, un poco un uso de unos pulverizadores electrostáticos. Estos son equipos que tienen, digamos, un sistema electrostático que lo que hace es dividir el líquido en gotitas mucho más pequeñas y lo que hace es garantizar sobre todo que la difusión de ese virucida sea mucho más eficaz y luego pues bueno también reduce el consumo, ¿vale? De virucidas porque un poco se hace mucho más óptimo, pero sobre todo lo que han hecho es por tener más eficacia. Estos son equipos que cuestan un dinero y bueno, eso también es un tema que os tenéis que plantear si hacerlo con los protocolos habituales o también incorporar este tipo de equipos que os pueden garantizar aún más la desinfección. Y luego limpieza de textiles. Los textiles sucios se recogen, se meten en una bolsa, esta se cierra hasta el tratamiento en lavadería. No se sacuden, no se depositan en el suelo de la habitación o el baño y el personal se lava manos tras manipular los textiles sucios. Luego estos textiles lavar a temperaturas por encima de 60 grados y si subcontratamos el servicio, pues bueno, que estas medidas las conozca la empresa que lo está haciendo, que ya lo conocerá, pero bueno, no está de menos comunicarlo e informarlo o verificar qué sistema de limpieza están llevando para los textiles, para garantizarlo. Limpieza de cocinas, no voy a entrar en profundidad, ya se vio un poco el tema de restauración, se tocó algo y lo que dicen las guías es que se apliquen los criterios definidos en el sistema APPCC que se haya actualizado en acuerdo al contexto del COVID-19 y luego pues que también que sepáis que hay unas guías específicas de reducción del riesgo de contagio en servicios de restauración, con lo cual tomad de esas guías lo que hay. También hay guías por parte de proveedores de limpieza que os ayudan a decir, oye, pues cómo planteo, que no lo tenía antes por escrito y demás, pues tenéis aquí una guía completa, la podéis descargar de su página web, de la empresa PHS, guía completa del programa de limpieza y desinfección de restaurantes, ¿vale? Que os puede ayudar como elemento de ayuda. Y como punto final, pues bueno, la revisión y el mantenimiento. Pues bueno, que las actividades de mantenimiento que son auxiliares a vuestra actividad, pues no provoquen una contaminación también. Se tiene que tener en cuenta todos los procesos. Por supuesto, evitar realizar la actividad de mantenimiento cuando el cliente se encuentra en la habitación. Hay veces que puede ser que no se pueda. En el caso de que esté el cliente, pues que se ponga la mascarilla, que se le avise al cliente que tenga la mascarilla y que se haga en todo momento. ¿Vale? Y una vez finalizada, pues se desecha el EPI y se lavan las manos. Se revisa periódicamente el sistema de aire acondicionado, como veis ahí, como hemos comentado ya, es un aspecto importante, sobre todo por el tema de ventilación, que puede generar al final la contaminación, o sea, la posible contagio viene por el nivel de exposición, lo que es el tiempo de exposición y la gravedad, es decir, el número de personas que pueden estar expuestas, ¿no? Entonces, si el aire se renueva, ¿vale? Pues reduce la posibilidad de contagio. Y bueno, y por mi parte, pues aquí hemos visto todo lo que es la guía, sí, con un mensaje positivo, por lo menos en la parte de alojamientos y alojamientos rurales, con los destinos con los que estamos trabajando, todos los socios de la Wine Touring School, pues lo que nos están lanzando sobre todo desde la parte de alojamientos rurales,
pues mensajes muy positivos, de reservas mucho más amplias. Si antes se hacían reservas de 2 o 3 días, pues ahora reservas de semanas, quincenas o incluso un mes completo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues intentar que esta situación ahora pues se vaya un poco reencauzando y podamos un poco compensar las pérdidas que hemos tenido en estos meses y lanzar ese mensaje de esperanza, porque todos, yo ya tengo ya reservadas mis vacaciones para agosto en un hotel que conozco en la zona de Jerez. Me iba a ir a Italia, pero lo he descartado claramente. Y bueno, y sé que va a tomar las medidas porque lo conozco, es de confianza, las medidas de seguridad, y voy a ir con toda la tranquilidad y con la nueva normalidad que se va a establecer. Pues por mi parte, vamos a ver un segundillo, las posibles dudas que hayáis tenido. A ver. Vale. No, bueno, no lo he visto. No habéis oído con calidad. Vaya, eso no lo tenía. Vale. En mi caso, en un hotel rural no tengo uniformes de trabajo. Bueno, si no tienes, pues tu uniformación o tu ropa que lleves cada día, que se cambie cada día y se desinfecte, ¿vale? La limpieza con máquinas de vapor, vaporemos. ¿Ayuda a desinfectar? Pues todo lo que sea subir la temperatura por de encima de esos 60 grados, sí ayuda a desinfectar, ¿vale? Al final el bicho se muere con calor, pero con calor por encima de esos 60 grados. En caso de alojamiento rural unipersonal, ¿los registros de limpieza serían necesarios o con tener los protocolos de limpieza y desinfección realizados, incluso expuestos, sería suficiente? En principio, no es obligatorio, ¿vale? Es decir, si algo está limpio y desinfectado, vosotros sois responsables. El tema de los registros, que los que conozcáis un poco los sistemas de gestión de calidad, yo si soy autónomo y hago las cosas, pues al final ¿me hace falta registrarlo para acordarme que lo he hecho? No. Si hay varias personas que desarrollan una actividad y cada una tiene su responsabilidad sobre el desarrollo de la limpieza, pues yo lo que sí recomiendo es que exista un registro en donde, oye, pues fulanito, ¿has limpiado esta habitación? Sí, que quede constancia de que se ha hecho esa actividad, ¿vale? Vale, más del 90% de esta exposición está pensada para establecimientos con más de 5 empleados. Esta es la sensación que tengo. No, no necesariamente. Las guías están pensadas para establecimientos de cualquier tamaño, ¿vale? Lo que se tiene que hacer es aplicarlas en función de las circunstancias de tu establecimiento. Pero muchas de las cosas que están aquí, tengas 5 empleados o tengas 1, las puedes hacer. Otra cosa es que te lleve más tiempo el registrarlas por ejemplo, todo lo tema relacionado con organización de personal, pues en principio pues no aplica, Daniel, en el sentido de que bueno, si estás tú solo o hay de poca gente, pues las medidas que hay que tomar son distintas, ¿no? Vale. ¿Vamos a tener esta documentación? Sí, vais a tener el vídeo, lo vais a tener disponible en YouTube, ¿vale? Creo que lo va a colgar la propia organización. De todas formas, lo que está aquí está dentro de las guías que os he comentado, ¿vale? En caso de alquiler íntegro de la casa para cada huésped es necesario el plan de contingencia. Sí, el plan de contingencia hay que desarrollarlo, es un documento que tienes que desarrollarlo a medida de tus instalaciones, ¿vale? Independientemente que sea de alquiler completo o por habitaciones, ¿vale? En eso no hay, las medidas las tienes que tomar. Si va gente a tu establecimiento, tú debes definir qué medidas vas a adoptar para evitar esos contagios. ¿Qué hacemos con las mantas cuando se va el cliente? ¿Hay que cambiarlas cada vez? Específicamente en las guías y en la legislación no lo pone, ¿vale? Entendiendo que puede haber una colcha y puede haber y tenemos el cambio de sábanas, pues ahí hace de protección con el propio cliente, ¿vale? Tiempo que ha de pasar entre reserva y reserva. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si me la puede aclarar Roberto, porque no... Vale. Cortinas y sofás, ¿cuál es la mejor forma de desinfectar?
Vale, estaba comentando tu compañera con vapor. Vapor es una buena forma de desinfectar los textiles, ¿vale? De hecho, en las tiendas, ahora si habéis ido a algún comercio textil, por el tema de la desinfección de la ropa que se pueda probar un cliente, ¿vale? Para dejarlo otra vez para la venta, pues lo habitual es que ahora los comercios tengan unas pequeñas vaporetas que lo que hacen es ayudar a realizar esa desinfección. ¿Es aconsejable montar las camas o dejarlas sin montar? Bueno, en principio, si en un alojamiento esperas al cliente, no va a entrar nadie una vez que tengas montadas las camas a la habitación, no hay riesgo de contagio, con lo cual las puedes dejar montadas antes y cuando llegue el cliente ya las tienes montadas, ¿vale? ¿Hay algún límite de tiempo para ventilar entre cliente y cliente o se puede coger una reserva tras limpiar el mismo día? En las guías no lo pone y en la legislación tampoco lo pone. Estos son temas de sentido común, ¿vale? Hombre, yo ventilaría entre cliente y cliente siempre, ¿vale? Una vez que cuando estoy haciendo la limpieza y desinfección, pues proceder a ventilar. Como veis, lo único que pone de ventilación es en la parte de eventos, en el que dice al menos cada 2 horas antes del evento, pues que quede ventilado. ¿Cómo limpiar los filtros de secadores de pelo de mano? Esa pregunta es para nota, ¿vale? Tendréis que... Ahí me pierdo, no soy técnico de secadores y tendréis que mirar. Siempre que tengáis una duda sobre un uso de un equipo, sabéis que todos los equipos están sujetos a marcado CE y deberíamos, incluyo yo también, que seguramente no lo tenga en casa, guardar los libros de instrucciones donde vienen cómo hay que desarrollar todas las tareas de mantenimiento. Entonces, en ese sentido, Araiz no te puedo contestar. Consúltalo a la persona, al proveedor que te los vendió, o si mantienes el libro, míralo en el libro de instrucciones. ¿Qué sucede si alguien cae enfermo durante su estancia? ¿Hasta qué punto es responsable el alojamiento? ¿El cliente te puede acusar de ello? Bueno, esto es una pregunta más para un abogado, ¿vale? Sí es cierto que en base a algún proyecto que he estado desarrollando y demás, hemos hecho alguna consulta en el tema de responsabilidad civil, ¿vale? La responsabilidad civil, para que alguien te ponga una demanda que pueda fructificar en responsabilidad civil, creo que se tienen que dar 3 circunstancias, y es que haya una causa clara, haya una relación causa-efecto, es decir, si tu cliente está en tu alojamiento, entiendo que es una estancia larga, porque estancia de un día, de un mes, por ejemplo, y sale, entra, va a un restaurante, va a distintas zonas, yo no sé hasta qué punto puede demostrar que su infectación se realiza en tu establecimiento. De todas maneras, si tenéis un plan de contingencia realizado, realizáis todas estas medidas, es decir, en mi caso, yo me dedico mucho a trabajar también en implantación de sistemas de gestión, de calidad, seguridad alimentaria también, ¿vale? Y siempre lo que hablo con los clientes, oye, y me dicen, ¿todo esto es necesario? Hombre, si lo pone en la norma es necesario, pero si no es necesario, al final, sobre todo en aquellas empresas en las que desarrolláis alguna actividad que pueda tener cierto riesgo, digo, ponte en el papel o ponte los zapatos de una persona que está delante de un juez. Si tú no tienes hecho plan de contingencia, no puedes demostrar que has hecho limpieza, desinfecciones, no tienes hidrogel, no tienes muchas de las medidas que hemos comentado y el juez te pregunta por ello, pues lo tienes muy complicado. Ahora, si has tomado todas las medidas que hemos visto aquí y has controlado que se mantienen y demás, el tema de la responsabilidad veo muy complicado que se pueda acusar a alguien, ¿vale? Pero, ojo, el tema de responsabilidad es un tema legal y deberíais hacer la consulta a un abogado. En alquiler íntegro, con un pequeño gimnasio, con limpiar y desinfectar la entrada y a la salida, ¿valdría? Yo entiendo que sí, ¿vale? ¿Hay algún plan de contingencia ya hecho que podamos adaptar a cada establecimiento? Que yo sepa, no, ¿vale? Si os diría que os bajaseis, por ejemplo, la guía de región de Murcia, que ya tiene establecido una checklist con sí, no, ahí sobre la propia lista de checklist, por lo menos a mano, podríais desarrollar lo que sería un plan de contingencia propio, ¿vale?
Desconozco también si alguna asociación sectorial, probablemente sí, de hostelería y demás, ha desarrollado algún modelo de plan de contingencia y que podéis utilizar, ¿vale? Gel hidroalcohólico líquido. ¿Se puede pulverizar en tejidos y ambiente como desinfectante? No me han hecho nunca esa pregunta, Maya, pero yo creo que no. De todas maneras, todo producto de limpieza virucida tiene su ficha de seguridad y se dice cómo se puede aplicar y para qué se puede aplicar. Ante la duda, consultáis esa ficha y ante la duda, consultáis al proveedor que os ha vendido ese producto que posiblemente se pueda... Aparentemente un gel hidroalcohólico no se difumina y no sé hasta qué punto se pueda pulverizar en tejidos. En el caso de que se infecte dicho cliente, ¿dónde pasaría la cuarentena? Vamos a ver, si un cliente se infecta, lo que hay que ponerlo es en conocimiento de la autoridad sanitaria, del servicio de salud correspondiente de cada comunidad autónoma. Y a partir de ahí se activaría el protocolo a desarrollar. Ahora mismo los protocolos en esta nueva normalidad pues van en la línea de coger a la persona infectada, hacerle una, ingresarla o tenerla controlada, hacerle una entrevista, preguntarle por todas las personas con las que ha tenido contacto en los últimos días, a esas personas se les va a localizar, se les va a hacer analíticas, se va a hacer, va a ver si tienen o no tienen COVID, es decir, esas medidas en los protocolos de actuación sanitarios ahora mismo, y el tema de dónde pasaría la cuarentena lo tiene que determinar la autoridad sanitaria en cada caso. Si un cliente da positivo mientras está hospedado, ¿se queda confinado en el hotel? Hubo noticias al principio del COVID que un hotel en Canarias quedó totalmente en cuarentena y confinados, ¿vale? A día de hoy entiendo que el confinamiento en un hotel pues a lo mejor puede poner en riesgo a otros alojados, ¿eh? Entonces eso lo tiene que determinar, como digo, la autoridad sanitaria. Yo no os podría contestar. Ander. Pues no hay más preguntas. De los seminarios que llevamos, aquí en este es donde más preguntas habéis hecho y donde sabía que se iban a hacer más preguntas porque todavía hay cierto desconocimiento y hay muchas dudas al respecto, ¿vale? Pero lo que tenéis que hacer es utilizar muchísimo el sentido común, ¿vale? El tema de la distancia de seguridad es primordial y si no cumplo la distancia de seguridad, pues tengo que poner mascarillas y el tema de limpieza y desinfección, pues que no os quedéis cortos en hidroalcohol, en sistemas, que genere confianza en el propio cliente. Y luego, pues bueno, pues el otro día en una ponencia también, pues me comentaban unas dudas de una bodega, oye, pues en una visita tengo un cliente que no quiere mantener las medidas de seguridad, ¿qué tengo que hacer con él? Es decir, si se abraza a todo el mundo y tal, vamos a ver, estamos, pues sí, todo puede pasar en la vida, pero es un caso que es poco probable que pueda pasar. Y en esa situación cuando pase, pues tendrás que trabajar con el sentido común. El derecho de admisión está regido por ley. Si tienes aspectos que tú limitas el derecho de admisión, dice la ley que lo tienes que comunicar previamente a la autoridad, lo tienes que comunicar a los que a lo mejor no se ha hecho. Entonces, pues a lo mejor echarle de tus instalaciones, ¿no? Pero ya digo, el caso extremo que ponía este caso, pues es que por sentido común, yo creo que estamos todo el mundo concienciados, todo el mundo cuando vamos con gente que no conocemos mantenemos la distancia social, la distancia de seguridad, o sea que yo creo que no hay que tenerle miedo pues si pase, cuando pase algo, pues si tenéis dudas, pues echad mano también sobre todo aquellos que tengáis un servicio de prevención ajeno, ¿vale? Porque al final estos son riesgos que afectan a las personas, trabajadores y clientes, y son las empresas que ahora mismo pues están más habituadas para responder a este tipo de preguntas. Pues si no hay más preguntas, Nekane. Bueno, es que recasco, muchas gracias, Fernando. Muchísima información para procesar, pero veo que efectivamente en este grupo han estado todos muy, muy atentos y con dudas claras. Pues nada, daros las gracias por asistir en nombre de la ADR Jataondo y de la Agencia de Desarrollo de Leartibai.
Comentaros que sí, que nuestra intención es colgar en los perfiles de YouTube, en nuestros canales, todos estos seminarios por si alguien quiere repasar o, bueno, o volver a verlos, ¿no? Y nada, la semana que viene vamos a tener las de turismo activo y oficinas de turismo, y con esto ya terminaríamos. Datorren astian, turismo aktiboko hitzaldize eta turismo bulegoei zuzendutakoak izango ditugu, eta beste barik, eskerrik asko eta egun ona izan. Gracias.